Buenas tardes, tengan todos jóvenes. Gusto estar con ustedes nuevamente. Solo verifiquen si escuchan mi audio, por favor. ¿Sí se escucha, Inge? Sí, Inge. Muy bien. Pues vamos a seguir nuestra guía programática en el curso de Operaciones Unitarias 2, siempre con el tema de la dinámica de fluidos o los fluidos en movimiento. En esta temática, pues ya vimos la semana pasada algunos aspectos tan importantes como poder calcular los caudales, que son prácticamente las mediciones principales que se hacen en esta sección de la dinámica de fluidos, acompañadas obviamente de saber determinar y conocer los tipos de tubería que existen, cómo seleccionarlos de acuerdo a su diámetro nominal y su cédula, conocer los diámetros externos e internos e incluso el área transversal de corte para poder realizar ciertos cálculos necesarios. Entonces, hay un postulado, digamos así, o un principio que se llama el principio de Bernoulli. Algunos le llaman el principio de Bernoulli, otros le llaman el postulado de Bernoulli, otros la ecuación de Bernoulli. La cuestión es de que Bernoulli, pues, fue un científico, ya vamos a ver más adelante la historia de este personaje. Fue un físico que nos ayudó y determinó una ecuación donde iguala las fuerzas de presión, velocidad en energía cinética y distancias de altura en energía potencial en dos extremos de una tubería. Y la ecuación de Bernoulli es prácticamente nuestra base para cualquier tipo de cálculo en la dinámica de fluidos. Es decir, a partir de esa ecuación se demuestran otros principios que otros científicos encontraron mucho antes que Bernoulli y que no se habían logrado explicar. Y a nosotros, pues como ingenieros, nos sirve de mucho esta ecuación. Para eso quiero presentarles un video explicativo para que ustedes conozcan bien sobre el teorema de Bernoulli, cuál es su origen, ¿verdad? Y poder aplicarlo posteriormente en esta clase. En mecánica de fluidos, fluidos en movimiento, hidrodinámica, voy a explicarte el teorema de Bernoulli o el principio de Bernoulli. Daniel Bernoulli es de los Países Bajos. En 1738, en su libro Hidrodinámica, en este libro que aparece ahí, sustentó su principio. ¿Y en qué consiste? Tengo estos dos tarros de hojalata colgado en esas dos cuerdas, y esos dos tarros están separados por esa distancia, esa rendija. ¿Qué creen ustedes que pasaría si yo soplo? Es decir, aumento la velocidad del aire entre esos dos recipientes de hojalata. Voy a soplar, pero aquí. ¿Observan qué pasó? Se juntan, aparecen estas dos fuerzas que son explicadas con los cambios de presión a través del teorema de Bernoulli. Por la boca de este tubo está saliendo
una ráfaga de aire a una buena velocidad. Entonces pongo la pelota encima de él y observa qué es lo que pasa si inclino la pelota. La pelota pasa al frente mío. Observa cómo funcionan las fuerzas. Tengo este recipiente de vidrio. En él he depositado unas virutas, unos trozos, unas bolitas de un plástico inflado. Y tengo este tubito transparente que voy a poner acá, dentro del recipiente. Ahora, con este tubo voy a aumentar la velocidad del aire en la parte superior del tubo. Y tú vas a observar qué es lo que sucede. Tengo esta pelota cuelga de ese hilo azul y aquí sería un péndulo. Pero lo que quiero que observen en esta clase de mecánica de fluidos en movimiento, en la que estoy explicando el principio o teorema de Bernoulli, es qué le sucede a la pelota cuando entra en contacto con un flujo de agua. Entonces tengo aquí un flujo de agua y ese flujo de agua lo voy a acercar a la pelota. Observa qué sucede. Eso, ahí. ¿Qué le está pasando a la pelota cuando se acerca al flujo de agua? Observa que cambia su ángulo. Hay una fuerza, hay una diferencia de presión. Hay un fluido con mayor velocidad. Y entonces a mayor velocidad, menor presión. Tengo esta hoja de papel. Y esta hoja de papel la voy a soplar. Voy a soplar por encima de ella. Ella, si yo la tengo así y la suelto, hay una fuerza de gravedad que hace que caiga. Pero si yo genero una velocidad en la masa de aire que está encima de ella y soplo, venzo la fuerza de gravedad y aparece una fuerza de abajo hacia arriba que la empuja por la diferencia de presiones que hay al cambiarle la velocidad a la masa de aire que está por encima de ella, porque la velocidad de la masa de aire que está por debajo es menor. Entonces, si esa velocidad es mayor, tengo esta tubería, este tubo, esta sección de tubo que cambia de... hay varios cambios, cambia de altura, cambia de diámetro. Entonces tengo una masa, esa masa de fluido que ingresa por la parte de abajo de esa sección de tubo. Tengo que esa masa tiene una altura que llamaremos Y1. Entra con una velocidad 1 por esa sección del tubo. Tiene un área 1 y se le aplica una fuerza 1. Por lo tanto, si hay una fuerza y hay un área, entonces hay una presión de fluido, una presión sobre ese fluido. Y esa sección de masa de fluido que he tomado, que en realidad podemos verlo como un cilindro, tiene una altura, entonces la vamos a llamar delta de x1, esa parte, esa porción de masa de fluido. Todas estas magnitudes que hemos determinado en la parte inicial, que hemos llamado 1, también en la sección 2 de ese tubo también tengo una masa. La masa que entra es igual a la masa que sale.
Por lo tanto, entonces tengo una altura 2, Y2, una velocidad 2, una sección de área 2, una fuerza 2, una presión 2 y un delta de X2 diferente a la delta de X1. ¿Por qué? Porque el área cambia y la masa es la misma. Bueno, entonces, para sustentar el principio de Bernoulli, arranquemos con el trabajo ejercido por la fuerza 1 sobre esa masa de fluido. El trabajo ejercido por la fuerza 1 más la energía cinética 1 porque esa masa viaja a una velocidad. Entonces, tengo el trabajo más la energía cinética más la energía potencial gravitacional 1 porque tiene una altura, ese fluido tiene una altura Y1. Entonces, el trabajo 1, el trabajo ejercido por la fuerza 1, más la energía cinética 1 más la energía potencial 1, debe ser igual al trabajo de la fuerza 2 más la energía cinética de la masa en el punto 2 porque viaja a una velocidad 2 más la energía potencial gravitacional en 2 porque hay una altura 2 diferente a una altura 1, hay una Y2. Entonces, a partir de este equilibrio de energías, que la energía en el punto 1 debe ser igual a la energía en el punto 2, si no hay pérdidas de energía por fricción, vamos a asumir un fluido ideal. Entonces, el trabajo, recuerda que trabajo es igual al producto de la fuerza por el desplazamiento, entonces sobre esta sección 1 se aplica una fuerza 1 y el desplazamiento es delta de x1. La energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, es la velocidad 1 al cuadrado, y la energía potencial gravitacional es masa por aceleración de la gravedad por altura, y en este caso la altura es y1. Y eso es igual a lo mismo, pero en la sección 2, fuerza 2, el trabajo ejercido por la fuerza 2 es igual a la fuerza 2 por el delta de x2, más la energía cinética en 2, que es un medio de la masa por la velocidad a 2 al cuadrado, más la energía potencial gravitacional debido a la altura, que es la masa por la aceleración de la gravedad por la altura y2. Ahora, vamos estratégicamente para poder llegar a la ecuación de Bernoulli, vamos a dividir toda la ecuación entre el volumen de masa que entra, que es igual al volumen de masa que sale. Como la masa que entra es igual a la masa que sale, la densidad que entra es la misma, el mismo fluido con la misma densidad que sale, entonces el volumen que entra es igual al volumen que sale porque densidad es igual a masa sobre volumen. Por lo tanto, puedo dividir toda la ecuación entre el volumen. Cada uno de los tres términos de este lado de la ecuación se divide entre volumen, 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 lo mismo en este lado de la ecuación. Como presión es fuerza sobre área, entonces fuerza es igual a presión por área, porque área que está dividiendo pasa a multiplicar, entonces fuerza es igual a presión por área. Y si tengo la fuerza 1 del área 1, entonces me va a dar una presión 1, por lo tanto la fuerza 1 es presión 1 por área 1, como aparece aquí. Y volumen, el volumen de un cilindro es el área de la base por la altura, y en este caso el área es el área 1 por la altura, y la altura es delta de x1. Observa que he sustituido volumen por A1 por delta de x1, área de la base por la altura. Cancelo área 1 con área 1, delta de x1 con delta de x1, por lo tanto me queda presión 1. Este primer término es igual a la presión 1. Masa sobre volumen es densidad. Esa es la definición de densidad. Sustituyo masa sobre volumen por densidad, entonces me queda un medio de la densidad del fluido por la velocidad 1 al cuadrado, más masa sobre volumen es densidad, sustituyo, por lo tanto me queda la densidad del fluido por la aceleración de la gravedad por la altura 1. Y ese mismo tratamiento que hice en el punto 1 lo hago en el punto 2. Por lo tanto, la ecuación o la relación de Bernoulli es que en cualquier fluido, la presión 1
más un medio de la densidad del fluido por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura del fluido, en ese punto es igual a la presión en el punto 2, más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por la aceleración de la gravedad por la altura. Entonces tengo este avioncito. Entonces él navega en un fluido que en este caso es aire, y la velocidad relativa del avión con respecto al aire hace que el aire, cuando él viaja en esta dirección, entonces el aire viaja en dirección contraria, se opone. Entonces hay una fuerza que ejerce el aire sobre el avión en esa dirección. ¿Quién contrarresta esa fuerza del aire? El empuje generado en las turbinas del avión. Las turbinas del avión, por tercera ley de Newton, acción-reacción, entonces empujan el avión, hacen que aparezca una fuerza en esta dirección, que si esta fuerza es mayor que la fuerza del aire, entonces el avión acelera en esta dirección. Y aparece obviamente la fuerza peso, la fuerza que le hace la Tierra al avión hacia abajo, y entonces si existieran solamente esas tres fuerzas, el avión caería en una trayectoria parabólica o en una trayectoria curva, dependiendo de las fuerzas del aire de empuje. Si la fuerza del aire es mayor que el empuje, entonces va en esa dirección. Pero caería. ¿Cómo entonces hacen los aviones que le aprendieron a las aves para no caer? Entonces hay una fuerza de sustentación, y esa fuerza de sustentación es la que voy a explicar y sustentar a través del principio o teorema de Bernoulli. El secreto o el truco está en la geometría del corte de las alas que le aprendimos a la naturaleza, a las alas de las aves. ¿Qué pasa con el corte del ala? Entonces tengo aquí el ala. Tiene una razón de ser especial la parte de arriba respecto a la parte de abajo. Cuando ella se va moviendo en esta dirección, entonces hay aire que pasa por encima, que aquí he pintado de verde el aire por encima, y aire que pasa por debajo. Y observa que la geometría hace que haya una mayor compresión en la parte superior del ala, del aire, que le cambia las presiones. Entonces hay una región 1, hay una región 2, por lo tanto hay una presión 1 y hay una presión 2. Y hay esa diferencia de presiones es generada por la diferencia de velocidades. El aire que pasa por encima del ala, por su geometría, tiene mayor velocidad que el aire que pasa por debajo del ala, debido a la manera en que se ha comprimido el flujo laminar. Entonces tengo una región 1 con una velocidad 1 mayor que una velocidad 2. Ahí está el truco, que la geometría del ala cambia las velocidades. Como la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2, traigamos entonces el teorema de Bernoulli. Vamos a tomar este término que he pintado aquí de color, un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, que está sumando, y lo vamos a pasar aquí a restar. Lo mismo, el término que está en este lado, densidad por aceleración de la gravedad por y1, que está sumando, pasa aquí a restar. Esos dos, ahora aplico matemáticas, álgebra elemental, factor común, factorizo un medio de la densidad que está en los dos términos como factor de la velocidad 1 al cuadrado menos la velocidad 2 al cuadrado. Lo mismo hago en esta parte y saco como factor común la densidad por la aceleración de la gravedad, y eso me queda factor de la altura 2 menos la altura 1. Y altura 2 menos altura 1, y2 menos y1, lo vamos a llamar delta de y. Es la diferencia de y que se daría aquí en el ala del avión, que respecto al avión y respecto a todo el sistema, entonces vamos a despreciar esa delta de y y lo vamos a asumir como 0 para poder observar bien el efecto de Bernoulli, no debido al espesor del ala, sino a la diferencia de velocidades generada por ella. Entonces vamos a asumir que ese término es 0. Entonces mira que solamente quedé con las variables que tienen que ver con presiones y velocidades. Ahora, si la presión 2 es igual a la presión 1 más algo,
Y ese algo es positivo porque la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2, por lo tanto este término es positivo. Y si a la presión 1 tengo que sumarle algo para que sea igual a la presión 2, entonces esa presión 1 es menor que la presión 2. ¿Por qué? Porque la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2. Entonces, en mecánica de fluidos, siempre que tenga un fluido con mayor velocidad, genera una menor presión. Y ese es el efecto del principio de Bernoulli, que lo aplicamos en el vuelo de los aviones o en el vuelo de las aves. Por lo tanto, si la presión 2 es mayor que la presión 1, aparece una fuerza de sustentación que sostiene el ala, sostiene el avión, sostiene las aves. ¿Recuerdas este video en que los objetos pequeños de ese plástico inflado salían volando porque había una velocidad de aire encima del tubito? Ese es el principio que se utiliza en los aplicadores de perfume, con una bombita de aire que aumenta la velocidad del aire encima en la parte superior del fluido. Entonces, mira el esquema, donde tengo una región 1 con una velocidad 1 del aire, donde esa velocidad 1 es mayor que la velocidad 2 al interior del recipiente del fluido, y al tener una velocidad 1 mayor que la velocidad 2, genera una presión 1 menor que la presión 2. Por lo tanto, la presión en la parte superior del atomizador, del aplicador, es menor, y al ser la presión al interior del recipiente mayor, empuja el fluido. Y él sale, y como encuentra un aire con velocidad, entonces es atomizado. Ese es el principio fundamental en este tipo de dispositivos. Ahora, observemos un balón de fútbol. Fútbol. Ese balón va a viajar con una velocidad en el aire. Va a ser pateado por un futbolista y va a viajar con una velocidad y va a ir con una... va a ir girando. Va a tener un spin, un giro. Entonces, si él se está moviendo en esa dirección, la velocidad relativa con respecto al aire, entonces el aire relativamente tiene una velocidad en esta dirección. Entonces, el balón viaja hacia allá, por lo tanto el aire viaja con esta dirección de velocidad y él va girando. Al ir girando, entonces por fricción, el balón arrastra, empuja el aire por encima de él, generando un vector velocidad que le disminuye la velocidad al aire en la parte superior, pero en la parte inferior, como él está girando así, haciendo esto, entonces empuja, arrastra el aire, dándole una mayor velocidad. Por lo tanto, la velocidad en esta región 1 es mayor que la velocidad en la región 2. Y al tener una velocidad 1 mayor que la velocidad 2, entonces la presión en 2 es mayor que la presión en 1. Y al haber una presión mayor en 2, entonces hay una fuerza que empuja el balón hacia abajo, en esa dirección, si él va moviéndose hacia allá y girando así. A eso se le conoce como efecto Magnus, un científico alemán que en 1853 lo sustentó. Observemos entonces este fragmento de un tiro libre que fue cobrado por el jugador Roberto Carlos en 1997 en un partido entre Brasil y Francia. Observa cómo lanza la pelota toma una curva que le llamamos, aquí en Colombia le llamamos comba. Entonces allí aparece esa fuerza del efecto Magnus, porque ella va girando en esta dirección y entra, supera la barrera y marca el gol. Observa cómo la fuerza de Magnus va empujando, y eso es sustentado por el principio o el teorema de Bernoulli, al haber mayor velocidad en la parte inferior de la pelota que en la parte superior. Ahora voy a explicar qué es lo que sucede cuando hacía este movimiento con la bolita y el compresor de aire. Tengo el tubo que sopla aire con una velocidad, entonces hay dos regiones, una región 1 del aire que bordea la pelota y una región 2. Y como la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2, entonces la presión que bordea del aire que está rodeando la pelota es menor que la presión externa. Por lo tanto, esa presión 2 hace que aparezcan fuerzas
que equilibran la pelota, porque el aire empuja la pelota hacia arriba, la gravedad la empuja hacia abajo y aparecen esas fuerzas. Bien, espero que te haya podido servir esta explicación del teorema de Bernoulli. Suscríbete a mi canal, profesor Sergio Llanos, compártelo entre tus amigos, escribe tus comentarios y que tengas un gran día. Muy bien, entonces ustedes pudieron darse cuenta que la ecuación de Bernoulli pues tiene muchas aplicaciones, ¿verdad? Que prácticamente se utilizan en casi todos los ámbitos de la vida. Y efectivamente en el tema de nuestro qué hacer como ingenieros agroindustriales, pues obviamente vamos a tener que estar utilizando la ecuación de Bernoulli en muchos aspectos. La ecuación de Bernoulli es importante que tengamos presente los elementos que integran la misma y que de aquí en adelante van a estarnos acompañando en la mayoría, bueno, casi en el 60% del curso. Incluso es la base para otras aplicaciones, por ejemplo, para la termodinámica. Utilizamos mucho también la ecuación de Bernoulli. No sé si me están escuchando, disculpen porque a veces estoy hablando y ¿Se escucha, ingeniero? Sí, se escucha, sí. Ok. Muy bien. Entonces, la ecuación de Bernoulli, como ustedes vieron, la vamos a definir con lo siguiente. Muy bien, entonces la ecuación de Bernoulli prácticamente es esta. ¿Cómo llegamos a esta ecuación? Ahí en la plataforma también hay un video explicativo que demuestra la forma de cómo se obtuvo esta ecuación. Esto no es de interés para nosotros, pues realmente nosotros lo que queremos es la pura aplicación. Y como mencionó pues la persona que estaba explicando, pues esto de alguna manera se aplica cuando tenemos tuberías que tienen diferente, por ejemplo, aquí podemos ver una tubería donde ustedes pueden darse cuenta que iniciamos con un diámetro determinado y la tubería termina con un diámetro un poco mayor, ¿verdad? Incluso si nosotros vemos con respecto a la posición que tiene la tubería, pues hay también cierta altura que se presenta. Entonces, toda esta parte de la ecuación que vemos aquí, donde está la presión 1, la energía cinética 1 y la energía potencial 1, corresponde a la primera parte de la tubería. Y la segunda
forma de la expresión donde está la presión 2, la energía cinética 2 y la energía potencial 2, pertenece a la segunda forma de la tubería. Vamos a ver esto, como les digo, esto lo vamos a ver muy despacio, de manera que podamos entender. Pero antes de entrar a la pura explicación de un sistema en tuberías, hay otro principio que se explica a través de la ecuación de Bernoulli, que se llama el principio de Torricelli. Torricelli también fue un físico que incluso un siglo antes de que Bernoulli demostrara con su ecuación la aplicación de los fluidos, Torricelli ya había determinado una ecuación. Por ejemplo, cuando tenemos un gran tanque, imagínense ustedes un gran tanque que contiene un fluido abierto a la atmósfera, y en la parte inferior tiene un niple, ¿verdad? Un niple es un pedazo de tubo que está soldado y tiene una salida de agua por ese tubo, por ese niple. Cuando tenemos dos sistemas de tuberías, y en esta posición, si lo podemos ver nosotros, este gran tanque tiene más o menos tiene una forma geométrica cilíndrica, es una gran tubería, ¿verdad? Es un tubo enorme. Y aquí tenemos incrustada otra tubería. Obviamente los diámetros son muy diferentes. El diámetro que tenemos en la tubería que está en la parte de abajo es relativamente muy pequeño con respecto al diámetro que tenemos en esta parte. Torricelli dijo que cuando nosotros tenemos un sistema de esta forma, la velocidad con la que se desplaza el fluido es muy pequeña con respecto a la velocidad del desplazamiento del fluido que está saliendo por el interior de la tubería. Como esta velocidad, y ustedes lo pueden poner en práctica si quieren, lo pueden hacer sencillo agarrando por ejemplo, una botella de esas de plástico que venden de Mega, de Pepsi. Pueden agarrar ustedes esa botella, llenarla con agua, y aquí en la parte de abajo le pueden incrustar una aguja de esas hipodérmicas que sirven para inyectar. Obviamente en la parte de aquí tiene que estar abierto, y si ustedes destapan esa agujita, se van a dar cuenta que aquí va a empezar a salir un fluido a una gran velocidad, y la velocidad con que baja el nivel en esta parte de aquí es tan lenta que casi no se puede ver a simple vista. O sea, va bajando muy despacio con respecto a la velocidad que está saliendo en este punto. Entonces decimos, Torricelli dijo que la velocidad en este punto, ¿sí? Esta sería la velocidad en este punto, podemos asumir que tiene un valor de 0, porque es tan pequeña con respecto a la velocidad que está saliendo en el otro extremo. Es tan pequeña y realmente no implica mayor situación. Entonces, Torricelli dijo lo siguiente. Torricelli, si nosotros decimos que esta es velocidad 1 y esta que está aquí es velocidad 2, él en su ecuación estableció que la velocidad 2, o sea, la velocidad en este punto, iba a ser igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la altura. Es decir, la raíz cuadrada de 2 veces 9.80665 metros sobre segundo cuadrado, multiplicado por la altura que vamos a tener desde la superficie del nivel del fluido hasta por donde está saliendo el fluido. Esta ecuación es una ecuación universal, pero ¿cómo la podemos demostrar a través de Bernoulli? O sea, Torricelli la estableció casi 100 años después, antes que Bernoulli, perdón. Y luego Bernoulli la confirmó, pero la confirmó de acuerdo al postulado que él estableció, que se vimos anteriormente. Entonces, cuando vemos un sistema de estos,
lo primero que tenemos que hacer es analizar el sistema, ¿verdad? Vamos a poner aquí, para que no nos cambie, vamos a poner aquí velocidad 1. Velocidad 1 igual 0. Lo primero que tenemos que hacer es plantear cuáles son las posiciones que tiene el sistema. Y vamos a utilizar siempre el primer cuadrante del plano cartesiano. ¿Se recuerdan? El plano cartesiano es este. Tiene primer cuadrante, segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante. Para este aspecto nosotros siempre vamos a ubicarnos en el primer cuadrante del plano cartesiano para poder ubicar nuestro sistema. Esto no lo explicó la persona en el video y los libros tampoco lo explican. Entonces, siempre vamos a ubicar nuestro sistema con respecto al primer cuadrante del plano cartesiano. Entonces, aquí yo tengo este tanque, ¿verdad? Lo que hago es que ubico, entonces hago dibujo así, lo voy a hacer con líneas punteadas. Voy a establecer aquí, en este caso, si se dan cuenta, estoy estableciendo unas líneas que están muy cerca del borde del tanque, que para mi efecto, este va a ser el eje Y, que nosotros en altura conocemos como con la letra H, ¿verdad? Y luego tenemos aquí la parte horizontal del plano, del primer cuadrante, ¿verdad? Que conocemos nosotros como X, ¿sí? Conocemos como X y este sería H, ¿verdad? Este sería Y. Entonces, aquí tenemos nuestro plano, la sustentación del plano que tenemos identificado. Entonces, ¿qué hacemos? Escribimos la ecuación de Bernoulli, ¿verdad? La ecuación de Bernoulli dijimos que iba a ser igual a la presión 1 más la densidad por la velocidad 1 al cuadrado dividido 2 más la densidad por la gravedad por la altura 1, y esto es igual a la presión 2 más la densidad por la velocidad 2 al cuadrado dividido 2 más la densidad por la gravedad por la altura 2. Y aquí empezamos a hacer un análisis específico, ¿sí? Como en este caso tenemos que los extremos de la tubería están abiertos a la atmósfera, ¿sí? Esto significa que la presión en este punto, ¿sí? La presión 1 es la presión atmosférica y la presión 2 en este punto de afuera también es la presión atmosférica. Entonces, si las dos son presiones atmosféricas y la presión atmosférica vale lo mismo, voy a quitar de aquí esto porque aquí me va a servir para seguir escribiendo, ¿verdad? La presión 2 es atmosférica. Estos dos valores, si son iguales, en determinado momento, ¿verdad? Si los estoy igualando, se van a eliminar. Y entonces yo ya no voy a contar con las presiones. Luego analizamos aquí y de acuerdo a lo que dice Torricelli, la velocidad en el punto 1 es igual a 0. O sea, es tan pequeñita que no se puede comparar con velocidad 2. Entonces, si esta velocidad 1 es igual a 0, si yo lo elevo al cuadrado y luego lo divido, esto no me va a dar nada. Entonces, también esta ecuación, ¿verdad? Este elemento se elimina porque no me va a dar un valor 0 y no me va a servir. Luego voy a verificar este punto de aquí, H1. Desde el punto que tengo aquí con respecto al eje X, yo me voy a dar cuenta que hay una altura más o menos por aquí. Si ustedes se dan cuenta que es lo que está con respecto a este valor H, aquí más o menos. Bueno, entonces me estoy dando cuenta que esta altura, ¿verdad? Sí existe. Entonces voy a dejar esta ecuación de este lado, ¿sí? Y ya hice el análisis. Ahora me voy del otro lado, ¿verdad? Esta velocidad, dijimos que era una velocidad muy alta, por lo tanto esta velocidad sí existe y la dejo, ¿verdad?
Y luego, si yo me posiciono en este, donde está el eje de las X, con respecto a la altura, yo me voy a dar cuenta que la altura en este punto, pues también vale 0, o sea, no tenemos ningún tipo de altura, por lo tanto, esta ecuación también se tiene que eliminar. Y entonces, ya la ecuación que me queda es la siguiente. Densidad por gravedad por altura 1 es igual a densidad por velocidad 2 al cuadrado. Como lo que yo estoy buscando es el valor de la velocidad, ¿verdad? Entonces, si yo despejo la ecuación, me quedaría velocidad 2 va a ser igual, este 2 que está aquí, si ustedes se dan cuenta, ¿verdad? Como estaba dividiendo, va a pasar a multiplicar 2 veces, ¿sí? La densidad que tengo aquí también pasa, como está multiplicando, pasa dividiendo, ¿verdad? 2 veces esta expresión, 2 veces la densidad por la gravedad por la altura 1, ¿sí? Aquí puedo eliminar las densidades y la ecuación ahora me queda 2 veces gravedad por altura 1. Pero aquí tengo un valor elevado al cuadrado, entonces lo tengo que despejar. Y al despejar este cuadrado, en el otro extremo me queda la raíz cuadrada. ¿La raíz cuadrada de qué? De 2 veces la gravedad por la altura 1. Y entonces con esto estoy prácticamente, ¿verdad? Demostrando que la ecuación de Bernoulli obviamente aplica para el principio de Torricelli, ¿verdad? Imaginemos nosotros que la altura que tiene este nivel del agua con el recipiente es de 2 metros. ¿Cuál sería la velocidad que vamos a obtener aquí? Entonces aquí sencillamente lo que hacemos es meter el dato en la ecuación y sería 2 veces por 9.80665 metros sobre segundo cuadrado por 2 metros. Y si alguien me hace el favor de hacer esa operación. 6.26. ¿Cuánto? 6.26. 6.26. ¿Y qué me queda de dimensional? Metros por segundo. ¿Cómo? Metros por segundo. Metros por segundo, porque aquí tengo metro por metro, metro cuadrado. Y aquí tengo segundo cuadrado. Para eliminar esta raíz, eliminamos la raíz con el cuadrado y me va a quedar metro sobre segundo. Y entonces yo puedo determinar las velocidades. Aquí ya puedo encontrar una velocidad que no conocía, ¿verdad? Simplemente con tener la altura de este fluido. El principio de Bernoulli es muy aplicable para un montón de situaciones. Vamos a ver poco a poco. Para la próxima clase vamos a ver también el número de Reynolds y lo que es un flujo laminar y un flujo turbulento. Pero y a mí me interesaba mucho que empezáramos a ver el tema de Bernoulli. También dentro de una media hora yo les voy a subir un libro que se llama Mecánica de Fluidos, que es de Sengel, el autor Sengel. Entonces ahí sí les voy a dejar unas lecturas obligatorias, porque ese libro es bien explicativo, es bien bonito y me interesa que ustedes ya lo empiecen a utilizar. Los voy a subir en la plataforma y les voy a ir dejando de acuerdo a las unidades que vamos a ir viendo para que ustedes lo lean. Ahí también hay problemas, bastantes problemas muy explicativos que nos sirven, que nos van a servir, pues sobre todo para esta cuestión que estamos viendo en el curso. No sé si alguien tiene alguna pregunta, ¿verdad? O alguna duda o algún comentario, pues en este momento lo podría realizar. En la plataforma van a ver ustedes, voy a dejar de presentar aquí. Y ahora voy a presentar toda mi pantalla.
En la plataforma ustedes pueden ver en la unidad 2, ¿verdad? Que tenemos varias información. Hay un libro de física general de dinámica de fluidos que es muy bonito. Este libro, vamos a ver si logra abrir aquí. Sí, este libro es de física general, pero trae un capítulo específico de estática y de dinámica de fluidos. Entonces, aquí está hidrostática, es la parte de la estática de fluidos. Este les puede servir para que lo lean. Y aquí está la hidrodinámica, que es la dinámica de fluidos. Ahí también hay mucha información y muchos ejemplos. Serían el capítulo 1 y el capítulo 2. Y aparte les voy a subir el otro libro que también es muy explicativo. Aquí hay una presentación sobre la dinámica de fluidos. El principio de Bernoulli que vimos el día de hoy. La ecuación de continuidad que ya vimos. Me salió ahorita. Vamos a ver, no sé por qué esto se equivoca uno y se sale prácticamente del curso. Y hay varios videos, de hecho hay un video un poco más largo que explica la demostración de la ecuación de Bernoulli. Hay varios ejercicios resueltos, por favor. Entonces, yo necesito que ustedes vayan avanzando, que sean autodidactas, ¿verdad? Aquí está el teorema de Torricelli, el que vimos hoy. La próxima clase vamos a ver el número de Reynolds. Y pues vayan avanzando poco a poco, ¿verdad? Para que el examen parcial no los sorprenda, como por ejemplo el examen corto que van a hacer el día de hoy. ¿Se recuerdan que yo les dije que los exámenes cortos yo no les aviso? Porque yo necesito que ustedes estén pendientes de mi curso, que lo estén leyendo. Soy bastante flexible, ¿verdad? Yo no los estoy obligando a que nos conectemos específicamente tanto los 2 días. No, si el material ahí lo tenemos, pues ¿para qué vamos a estar enfrente de una pantalla y que nos cansemos, ¿verdad? Eso es cansado. A mí me gusta hacer los cursos prácticos y que ustedes sean autodidactas. Entonces, ahorita a las 4 de la tarde, por favor, entran a la plataforma. Yo les recomiendo siempre que utilicen una computadora. Miren, yo sé que a veces uno quiere ser práctico, ¿verdad? Y uno desde el teléfono está viendo la clase o desde el teléfono quiere hacer uno los exámenes. Este tipo de exámenes, por favor, lo tienen que hacer siempre en una computadora, porque los teléfonos a veces se traban, uno marca mal una tecla y es un problema, ¿verdad? Así es de que ahorita con esto terminaríamos la clase. Si ustedes se dan cuenta aquí al final de esta unidad, donde tenemos prácticamente al final de la unidad 1, pues despuesito del examen parcial, tenemos ahí el primer examen corto. Si yo ingreso en este momento, dice lo siguiente: el cuestionario estará disponible hasta el 19 de marzo, que es hoy, a partir de las 4 de la tarde, y se cierra a las 4:10. Tenemos 10 minutos. Examen corto es examen corto. Así es de que yo los dejo, tienen 4 minutos para que se preparen, ¿verdad? Hagan el examen solo, el examen es sencillo. No amerita que se estén copiando ni se estén mandando por chat las respuestas. Porque eso no es ético, ¿verdad? Trabajen la manera de trabajar solos y que pues tengan un buen resultado. Entonces, ahí nos quedaríamos el día de hoy. Por favor, se van todos a la plataforma y a partir de las 4 se abre el examen corto. Dios me lo bendiga y nos vemos en la siguiente clase. Buenas tardes, Inge. Bueno, pues muy bien.